¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno con dos estrategias de opciones que son de verdad muy potentes y súper eficientes con el capital. Vamos a hablar de cómo replicar la idea de tener acciones o de apostar a su baja, pero sin tener que soltar una cantidad enorme de dinero. Es, digamos, una forma muy inteligente de tener una exposición similar al mercado, pero con un golpe mucho más suave a la cartera. A ver, pensemos en el dilema de siempre, ¿no? A muchos nos encantan estrategias como los covered calls o los covered puts, pero ¡pum!, nos topamos con una pared. El costo altísimo de comprar o vender en cortos 100 acciones. Así que la pregunta es, ¿de verdad hay una forma de evitar ese desembolso de capital? La respuesta es un sí y uno bien grande. Y es que no hablamos de cualquier cosa. Las estrategias cubiertas, las de toda la vida, exigen una inversión inicial muy fuerte. Ya sea que se necesite el dinero para comprar esas 100 acciones o el margen para una posición en corto, el requisito financiero puede dejar a muchísimos operadores pues nomás mirando desde fuera. Bueno, pues aquí viene la solución. Se les conoce coloquialmente como las estrategias del hombre pobre, que bueno, el nombre es curioso. O, más técnicamente, son spreads diagonales a débito. Son una solución bastante elegante que nos permite crear una posición que imita a la perfección tener las acciones, pero con una eficiencia de capital increíble. Vamos a empezar con la primera de las dos, la que es para un mercado alcista. Esta es la estrategia que usamos cuando nuestra perspectiva sobre una acción es de neutral a optimista, vaya. El Poor Man's Covered Call, o PMCC para abreviar, es básicamente un sustituto de las acciones. En lugar de desembolsar para comprar esas 100 acciones, lo que hacemos es usar una opción call a largo plazo, o sea, el derecho a comprar a un precio fijo como la base de toda la operación. Se logra un efecto muy parecido, pero, y esto es lo importante, con mucho menos capital en juego. La estructura es como un rompecabezas de dos piezas. Primero, se compra una opción call con un vencimiento lejano y un delta alto. Y esto es clave, porque significa que la opción se va a mover casi como si fuera la acción misma. Y esta va a actuar como nuestro activo. Y luego, contra esa posición, se vende una call de vencimiento más cercano para generar un ingreso. Esto al final reduce el costo total de la operación. Miren, una forma muy buena de verlo es con la analogía de rentar contra comprar. Con un PMC no estamos comprando la acción como tal, no somos los dueños. Lo que hacemos es rentar su movimiento, su potencial de subida, por un tiempo. Esto nos da una flexibilidad y una eficiencia de capital que son, la verdad, tremendas. Muy bien. Ahora le damos la vuelta a la moneda. ¿Qué pasa si la cosa pinta más bien de neutral a bajista? Bueno, para eso tenemos la contraparte, el Poor Man's Covered Put. El PMCP hace exactamente lo mismo que el PMCC, pero para el otro lado, para el lado bajista. En esencia, simula tener 100 acciones en corto, pero en lugar de enfrentar el riesgo, que puede ser gigante, de una venta en corto real, se usa una opción put a largo plazo, o sea, el derecho a vender a un precio fijo. La estructura es literalmente un espejo de la versión alcista. Se compra una opción put con vencimiento lejano y que esté bien in the money, o sea, una opción que ya tiene un valor real, un valor intrínseco, para simular esa posición corta. Y para generar ingresos, se vende una put con vencimiento más cercano que esté out of the money, o sea, que todavía no tenga valor intrínseco. Ok, ya que tenemos las dos estructuras en la mesa, vamos a lo más importante de todo esto, la comparación directa y, sobre todo, las reglas para configurar estas operaciones como se debe y así evitarnos errores muy comunes. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Si la perspectiva es alcista, se usa el PMCC con opciones call. Si la perspectiva es bajista, se usa el PMCP con opciones put. Y aunque la estructura es muy parecida, al final ambas son diagonales a débito, la perspectiva y para qué se usan son un mundo de diferencia. Ahora sí, el punto crucial. ¿Cómo se arma esto bien? Y miren, estas reglas son oro puro. Primero, el costo. Jamás, pero jamás hay que pagar más del 75% de la diferencia entre los strikes. ¿Por qué? Pues para asegurar que la operación de verdad tenga un potencial de ganancia decente. Segundo, la opción a largo plazo. Tiene que estar bien in the money, con un delta alto, para que se comporte casi idéntico a tener las acciones. Y por último, la prima de la opción corta que vendemos, pues nos tiene que ayudar a bajar nuestro costo inicial. Seguir estas reglas define y limita el riesgo desde el primer momento. Una vez que la operación está abierta, el trabajo no termina ahí, ¿eh? La gestión activa es lo que de verdad marca la diferencia para que estas estrategias funcionen. ¿Qué hacemos si el mercado no nos da la razón? A ver, imaginemos el escenario más común. El precio se mueve justo para el otro lado. Para un PMC, el precio baja. Para un PMC, el precio sube. ¿Hay alguna forma de defender la posición o ya fue? Claro que la hay.
La principal táctica de defensa es rolar la opción corta. ¿Qué significa esto? Pues básicamente cerrar la opción que vendimos y abrir una nueva, ya sea con más tiempo o en un strike diferente. El objetivo es muy claro, obtener más crédito, lo que reduce todavía más el costo de la operación. En efecto, es como si estuviéramos reparando la posición, dándole más tiempo y un mejor punto de equilibrio para que funcione. Aquí viene una de las mayores ventajas. El riesgo está perfectamente definido desde el inicio. La pérdida máxima es, simple y sencillamente, el dinero que se pagó al abrir la operación. Punto. No hay sorpresas desagradables. Y la ganancia máxima también está calculada desde antes. Este riesgo limitado es una maravilla, sobre todo si lo comparamos con el riesgo potencialmente ilimitado de una venta en corto tradicional. A ver, para resumir, los puntos más importantes que hay que llevarse. 1. Estas estrategias ofrecen una eficiencia de capital increíble. 2. PMCC para cuando se es optimista, PMCP para cuando se es pesimista. 3. El riesgo siempre está limitado a la inversión inicial. Y 4, lo repito porque es vital, una configuración correcta desde el principio lo es todo. Y para cerrar, una pequeña reflexión. Dominar la eficiencia del capital no es solo una técnica, es casi como un superpoder en el mundo del trading. Permite jugar en el mercado con mucha más agilidad y, sobre todo, con un riesgo siempre controlado. La pregunta es, ¿podría este enfoque ser la pieza que falta para transformar una estrategia de inversión? Vaya que vale la pena pensarlo.